al flujo sanguíneo pulmonar y su distribución. Flujo sanguíneo pulmonar y su distribución. El flujo sanguíneo pulmonar es igual al gasto cardíaco. Los vasos pulmonares actúan como tubos pasivos y distensibles que se dilatan al aumentar la presión y se estrechan al disminuir la presión. Entonces, aquí nos damos cuenta que el ventrículo derecho expulsa sangre en la cantidad de 5 litros hasta la circulación pulmonar. Por eso dice que el flujo sanguíneo pulmonar es igual al gasto cardíaco. Y ya sabemos que gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en un minuto, el cual es aproximadamente 5 litros. Entonces, el flujo sanguíneo pulmonar es igual al gasto cardíaco. Pero, ¿cómo así logra cobijar tanta sangre? Ya sabemos porque los vasos sanguíneos pulmonares son distensibles, que se dilatan al aumentar la presión y se estrechan al disminuir la presión. De modo que no hay problema. Así como circula 5 litros por la circulación mayor, también circulan los 5 litros por la circulación menor. Siendo circulación menor, ¿cómo es posible que cobije 5 litros? La respuesta es porque son muy distensibles. Para que haya una oxigenación óptima, es importante que la sangre se distribuya en los segmentos pulmonares donde los alvéolos están mejor ventilados. Esto se logra gracias a que la distribución de la sangre está regulada por la concentración del oxígeno alveolar. Es decir, cuando el oxígeno alveolar es baja, los vasos sanguíneos de estos alvéolos se contraen. La sangre producto de la contracción pasa a capilares de alvéolos con buena ventilación. El sistema nervioso autónomo no tiene una función importante en la regulación normal de las resistencias vasculares pulmonares. Los estímulos vagales producen un ligero descenso de la resistencia vascular y los impulsos simpáticos, ligero aumento de la resistencia. Pero en circunstancias de hemorragia, los estímulos simpáticos producen intensa constricción de los grandes vasos de la capacitancia pulmonar, especialmente de las venas, que desplazan sangre a la circulación general para compensar en parte la pérdida de sangre. En esta parte, ¿qué nos dice? Nos dice que la sangre se va a distribuir por lugares donde los alvéolos están mejor ventilados. Ya, aquí tenemos 2 alvéolos. A este alvéolo no le está llegando adecuada cantidad de oxígeno. Por alguna causa. Digamos que no hay oxígeno aquí, está obstruido. Su vaso sanguíneo de este alvéolo, que es el capilar, no va a poder hacer intercambio de gases. Aunque esté pasando sangre por acá, no va a haber intercambio de gases porque aquí no está llegando oxígeno. Ante esta situación, este vaso sanguíneo de este alvéolo sin oxigenación, lo que hace es contraerse, cesarse, vasoconstricción. Y la sangre de este vasito que se ha contraído se lo pasa a este otro.
a este otro en donde sí existe buena llegada de oxígeno. Entonces, en algunos lugares de los pulmones, donde no hay buena ventilación alveolar, sus vasos sanguíneos se contraen, porque no tiene sentido que fluya sangre, ya que no hay oxígeno para intercambiarse. Esta sangre, después de que se contrae, la sangre que se expulsa pasa a lugares donde sí está bien ventilado. Aquí sí hay buena dilatación de la arteria, o mejor dicho, del capilar, para que haya buen intercambio de gases entre el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Una maravilla, jóvenes, ¿no? Lugares donde hay falta de oxígeno, los vasitos se cierran, porque no tiene sentido que estén abiertos. Lugares donde hay buena ventilación alveolar, hay buen flujo de sangre. Ahora, esto es lo contrario de lo que hemos dicho en tejidos normales. ¿Qué decíamos en los tejidos normales? Cuando el oxígeno bajaba, ¿qué había en el tejido? Vasodilatación, ¿no? En los pulmones es lo contrario. Cuando el oxígeno baja, como en este caso, hay vasoconstricción, todo lo contrario de los tejidos. Lo que pasa es que en los pulmones está predominando la necesidad de oxigenación, ¿no? Para el intercambio de gases. Eso es lo que domina. Si no hay oxígeno aquí para intercambiarse, hay vasoconstricción. Si hay buena cantidad de oxígeno para intercambiarse, hay vasodilatación. Esto es obvio. Por otra parte, el sistema nervioso simpático y parasimpático no tienen mucha importancia en la regulación del flujo de sangre en los pulmones. Si bien es cierto, el simpático de alguna forma produce vasoconstricción y el parasimpático de alguna manera produce vasodilatación. En condiciones normales no tiene mucha importancia la participación del simpático y del parasimpático. Pero es importante el simpático cuando hay hemorragias. Porque cuando hay hemorragia, el simpático se libera a nivel general en todo el cuerpo y a nivel de los pulmones produce vasoconstricción de todos sus vasos. ¿Para qué? Para que la sangre que es almacenada en los pulmones, que está almacenada en los pulmones, salga a la circulación mayor para irrigar a órganos vitales, como son el cerebro, el corazón, los riñones. En ese caso, sí, el simpático tiene gran importancia en situaciones de emergencia, como es la hemorragia masiva por la pérdida de sangre en grandes cantidades. El simpático entra en acción. Pero en condiciones normales no tiene importancia el sistema nervioso autónomo. Si tuvieran alguna pregunta, me dicen nomás, ya no hay problema. Alzan la mano o hablan, no hay problema. Bien. Efecto de los gradientes de la presión hidrostática pulmonar sobre el flujo sanguíneo pulmonar regional. En el adulto, la distancia entre el vértice y la base de los pulmones es de 30 centímetros, lo que crea una diferencia de presión de 23 milímetros de mercurio. Este gradiente de presión repercute sobre el flujo sanguíneo de las distintas regiones del pulmón. Los gradientes de presión hidrostática en el pulmón permiten distinguir la existencia de 3 zonas en el flujo sanguíneo pulmonar. Zona 1, zona 2, zona 3. En la zona 1, vean ustedes, no hay flujo de sangre por los capilares. Está aplastado por la presión del alveolo. En la zona 2, el flujo es intermitente. Durante la sístole pasa sangre. Durante la diástole no pasa sangre porque es aplastada por la presión del alveolo pulmonar. En la zona 3, el flujo de sangre es continuo. Sístole y diástole, la sangre sigue pasando, pues la presión del alveolo no lo puede aplastar en esta zona 3. Zona 1.
Ahí está, ausencia de flujo durante las porciones del ciclo cardíaco. Porque la presión capilar local en esa zona del pulmón nunca aumenta por encima de la presión del aire alveolar en ninguna fase del ciclo cardíaco. O sea, en la zona 1 no hay flujo de sangre. Zona 2 tiene flujo de sangre intermitente que aparece durante la sístole, porque la presión arterial es mayor que la presión del alveolo, pero no durante la diástole, porque la presión arterial es menor que la presión alveolar. 3, zona 3, tiene flujo sanguíneo continuo, porque la presión capilar supera constantemente a la presión alveolar. Dura todo el ciclo cardíaco. Normalmente los pulmones solo tienen flujo sanguíneo en las zonas 2 y 3, la zona 2 en los vértices y la zona 3 en todas las zonas inferiores. Bueno, al respecto, dice que existe una distancia de 30 centímetros desde el vértice del pulmón hasta la base del pulmón. De aquí hasta aquí hay 30 centímetros. Y hay una diferencia de presión de 23 milímetros de mercurio entre la punta y la base. 23 milímetros de mercurio. Ahí está, 23 milímetros de mercurio. Bien. La arteria pulmonar se encuentra más o menos por acá. El corazón está acá, ¿no es cierto? El corazón está aquí, entre los dos pulmones. Por encima de la arteria pulmonar, del nivel del corazón por encima, la presión se hace negativa. Ustedes se acuerdan, ¿no? De la presión hidrostática del cuerpo. Decíamos que del corazón para arriba, la presión se hace negativa. Incluso en el llamado seno sagital, en el cráneo, la presión era muy negativa. Pero si nos sometíamos hacia abajo, entrábamos hacia abajo, la presión aumentaba más y más, hasta llegar en los pies a más 90 milímetros de mercurio. Y arriba era negativo la presión, arriba del corazón. Esto debido al gradiente de la presión hidrostática. Mientras más vamos abajo, más aumenta la presión hidrostática. Lo mismo pasa en los pulmones. Hacia arriba de la arteria pulmonar, que sería el punto medio, la presión en el vértice es bajo. Prácticamente es menos, a ver, vamos a anotar acá, menos 15 milímetros de mercurio. Presión baja en relación a nivel de la arteria pulmonar. Si bajamos abajo, la presión hidrostática aumenta y la presión aquí abajo es positivo, más 8 milímetros de mercurio. Si sumamos 15 más 8, está a los 23 milímetros de mercurio de presión entre el vértice y la base. Ahora bien, ¿cuánto era la presión media en la arteria pulmonar? ¿Quién se acuerda? A ver. Mejor, hablaremos directamente de la sistólica para que no se olviden. ¿Cuánto era? 20. A ver, presión sistólica de la arteria pulmonar, ¿cuánto era? A ver, Pedro Contreras. 25. ¿Se acuerda? 25, doctor. Muy bien, Pedro Contreras. ¿Quién está hablando? Doctor, la arteria es 25 mil, tiene la arteria pulmonar. Presión sistólica, 25. Diastólica, ¿cuánto era? 8, doctor. Muy bien. 8 es la mía, doctor. ¿Y a quién está hablando? ¿Contreras o quién? Sí, doctor. Ya. Sistólica 25, diastólica 8. Ahora bien,
¿Qué pasa a nivel del vértice? Durante la sístole es 25 de positiva, presión más 25, ¿no es cierto? 25. Cuando el corazón del ventrículo derecho se contrae, genera una presión de 25. En el vértice es negativo, 15, hay que restar ese 15. ¿Cuánto quedaría? ¿Quién gana en este caso? ¿El positivo o el negativo? El positivo, Claro, ¿con cuánto gana? 10. Con 10. Entonces hay una presión de 10 milímetros de mercurio positivo que empuja sangre hasta el vértice del pulmón. Este capilar con sus 10 milímetros de mercurio ha de hacer que pase la sangre. La presión del alveolo no lo va a aplastar, lo va a vencer a la presión del alveolo. Entonces, durante la sístole hay flujo de sangre durante la sístole. Vamos a la diástole. 8 menos 15 es la presión negativa en el vértice y la presión diastólica es de 8. ¿Quién gana ahora? El negativo. La negativa. Durante la diástole no va a poder circular sangre por los capilares pulmonares. ¿Por qué? Porque 8 no lo puede ganar a menos 15, ya que la presión negativa es menos 15. ¿No es cierto? Entonces, en resumen, la zona 2 es intermitente. Durante la sístole circula sangre. Durante la diástole no circula sangre. Esto se produce en la parte superior de nuestros pulmones. Solamente durante la sístole está circulando sangre. Durante la diástole no. Nos vamos a la zona 3. Esta sería la zona 2, ¿no? A la zona 3, la base del pulmón. La presión sistólica es 25. Igual que hace rato, de la arteria pulmonar. ¿Cuánto es la presión en la base durante la sístole? 8. Positivo también, entonces aquí no hay negativo. Aquí hay que sumar los dos positivos. ¿Cuánto sería? 33. Esta es una presión súper alta, ¿no? Entonces empuja la sangre perfectamente por los capilares. En conclusión, durante la sístole fluye pulmón. Vamos a la diástole. ¿Cuánto es la diástole? 8. Positivo. La base sigue siendo 8. Los dos suman más 16, presión positiva. También durante la diástole, esta presión positiva empuja sangre. También circula durante la diástole. Entonces, en la zona 3 del pulmón, la sangre fluye de manera continua. Durante la sístole y durante la diástole, la sangre está circulando, no hay problema. En condiciones normales no hay zona 1, porque la zona 1 significa que no circula sangre. Entonces, solamente se presenta eso en condiciones patológicas, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría si la persona se coloca en decúbito dorsal? Se recuesta horizontalmente. Su pulmón va a estar en esta posición, en una persona que está echada. En este pulmón ya no hay esta diferencia de vértice y base. En este pulmón, el flujo de sangre se convierte todo de vértice a base en la zona 3. ¿Por qué? Porque la persona al estar echada, al estar en decúbito dorsal, su pulmón adopta la posición horizontal, no la posición vertical. Y desaparece esa diferencia de vértice a pulmón en altura. Aquí no hay eso. Prácticamente todo el pulmón casi está a la misma altura. Por lo tanto, el flujo de sangre aquí es continua. Por eso, cuando una persona se desmaya, es favorable que se caiga al piso. Porque cuando se cae al piso la persona, mejora bastante su flujo de sangre en sus pulmones y en su cerebro. A veces, cuando no llega buena cantidad de sangre a la cabeza, la persona se desmaya. Y cuando cae la persona al piso, el cerebro está abajo, ya no hay esa diferencia de presión. De manera que fluye sangre por el cerebro también en esa posición de decúbito dorsal. Por lo tanto, es eso
favorable, ¿no? Como la naturaleza hace que la persona que se desmaye tenga que caerse al suelo, ¿no? O nosotros, si nuestro paciente estando sentado empieza a desvanecerse, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a recostar en la camilla para que tenga mejor irrigación sanguínea, su cerebro, sus pulmones, etc. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta este punto? Ya, me dicen nomás, si tienen dudas, me interrumpen y me preguntan. Ahora, durante el ejercicio intenso, el flujo sanguíneo a través de los pulmones aumenta entre 4 a 7 veces sin provocar grandes aumentos de la presión. Increíble. A ver, en reposo el corazón bombea 5 litros. En actividad física bombea 4 veces más, digamos, 4 veces. Multiplicamos 5 por 4, 20. 20 litros circula la sangre en los pulmones. Tanta sangre como así no provoca presión alta en los vasos sanguíneos pulmonares, debido a los siguientes mecanismos. 1, aumentando el número de capilares que se vuelven permeables a la sangre y que a veces llega a triplicar el número normal. 2, distendiendo todos los capilares y aumentando la tasa de flujo a través de cada capilar a más del doble. 3, aumentando la presión de la arteria pulmonar. Entonces, es obvio, es lógico entender que si aumenta el número de capilares abiertos, aumenta más el número de capilares abiertos, obviamente ha de no frenar, sino ha de compensar, ¿no? Esa gran cantidad de sangre que está entrando va a quedar almacenada porque se están abriendo, como dice aquí, el número de capilares, se hacen permeables, ¿no? Hasta 3 veces más, hasta triplicar el normal. Todos los capilares se abren. 2, se distienden además, no solo se abren los que estaban cerrados, se distienden. Al distenderse, van a cobijar más sangre. La velocidad de sangre ha de circular mejor. Y 3, ha de aumentar la presión, como en todo el cuerpo, en el ejercicio físico. Esa presión empuja sangre y hace que pase más velozmente por los capilares. Todo esto logra que pase sin problemas 20, 30 litros de sangre por los vasos pulmonares sin que esta sangre aumentada de volumen provoque presión alta en estos vasos. La capacidad de los pulmones de acomodarse al gran aumento del flujo sanguíneo, miren ustedes, capacidad de acomodarse al gran aumento del flujo sanguíneo durante el ejercicio sin aumentar la presión arterial pulmonar, permite conservar la energía del lado derecho del corazón. El corazón sigue trabajando porque la circulación en el pulmón está tranquilo, no ha aumentado su presión. Imagínense si aumentaría la presión en la circulación pulmonar. El corazón derecho se fatigaría, porque para empujar sangre al pulmón tendría que esforzarse. Pero felizmente la distensibilidad, la facilidad de acomodar sangre en los vasos pulmonares logran que la presión se mantenga normal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no hay, ¿no? A ver, vamos a ver. Muy bien. Dinámica de los capilares. Ahora vamos a ver los capilares. La sangre capilar fluye en las paredes alveolares como una lámina de flujo. La sangre pasa a través de los capilares pulmonares en 0,8 cuando aumenta el gasto cardíaco. Este tiempo puede acortarse hasta 0,3. O sea que ni en un segundo, ¿no? Incluso menos de medio segundo la sangre ya pasa por el capilar. En ese tiempito cortito se hace el intercambio de gases en 0,3 segundos. Cuando la velocidad de sangre está tan corta, tan rápida pasa la sangre, simplemente tarda en pasar el capilar pulmonar 3 décimas de segundo. Cuando hay aumento del gasto cardíaco, cuando la persona hace ejercicios, ya dijimos aquí arriba, aumentando la velocidad, porque hay distensión de los capilares, etc. Entonces,
Acuérdense, ¿qué tiempo tarda la sangre al pasar por los capilares del pulmón? Entre 0,3 a 0,8 de segundo. Ahora, el intercambio de líquidos en los capilares es la misma que hemos estudiado la vez pasada. Es decir, hay 4 fuerzas, unas a favor, otros en contra de la filtración. La misma. La diferencia solamente son las presiones, ¿no? Obviamente no van a ser iguales en la circulación pulmonar que en la circulación mayor. Este tema de la dinámica de los capilares lo vamos a ver mañana. El tiempo ya se nos agotó. Ya, entonces quedaremos en dinámica de los capilares pulmonares. Vamos a ver aquí las presiones, como la vez pasada. Presión de filtración neta más 1 a favor, en contra, eso vamos a ir revisando. Muy bien, si no hay preguntas, quedamos acá. Muy bien, estimados alumnos, nos veremos mañana. Chao.